Hola. Bueno, seguimos con la dinámica de medios continuos. Y nos vamos al siguiente postulado, que es la conservación de masa. ¿Okay? Van a ver que los postulados en sí se dividen entre conservación de algo o balance de algo. ¿Cuál es la diferencia? Conservación de algo, de una cantidad, por ejemplo conservación de masa, quiere decir que no hay ningún tipo de fuerza externa que se meta con el movimiento de esto, ¿ok? Con la dinámica, mejor dicho. ¿Sale? Es decir, si sale masa del cuerpo, que es lo que vamos a ver, o entra masa del cuerpo, tú la puedes contabilizar, tú puedes contabilizar ese tipo de pérdida o ganancia a través de la frontera nada más. Mientras que en una fuerza, mientras que en una ecuación de balance, hay un agente externo, una fuerza, usualmente, que, digamos, aumenta, restaura, inhibe esa cantidad física. En el caso de la masa no hay nada más que cree masa más que la que el cuerpo tiene, ¿no? Eso pues es un principio de física básico, no hay creación de materia. Entonces, el postulado de conservación de masa dice así. Postulado dice, la masa que ya habíamos definido de cualquier cuerpo continuo omega t subconjunto de un cuerpo continuo gamma t no cambia en el tiempo aún cuando este cambie de forma y lugar. ¿Sí? En particular, en sí el postulado es hasta aquí, hasta el lugar, hasta ahí. Pero fíjense, en particular, esto significa que la derivada respecto de t de la masa de omega t, que ya habíamos definido, es 0 para todo omega t contenido en gamma t, ¿ok? Y para todo t mayor o igual a 0, siempre que la masa de omega t sea diferenciable. ¿Sí? Entonces, ojo, el postulado no habla nada de diferenciabilidad. Esto en sí, pues esto más bien ya es como un corolario de eso, ¿no? Si fuera diferenciable la masa de omega t respecto del tiempo, tendrían que se satisface esta ecuación. Usualmente asumimos que esto es cierto para hacer física y para hacer ecuaciones diferenciales, pero pues en principio no tiene por qué ser así. El postulado nada más dice la masa es constante, es decir, la masa de omega t es igual a una constante para todo tiempo, punto. Ok, esto nos lleva al siguiente teorema. Y esto es la forma local de conservación de masa en descripción espacial.
¿Por qué local? Ahorita les explico, déjenme lo escribo. Si la masa de omega t es, acuérdense que esto ya lo habíamos definido, rho de x pico, t respecto de x pico. Ya habíamos definido la masa de un cuerpo continuo. Nada más que en ese momento, nada más dijimos, sea omega un cuerpo continuo, su masa es la integral de rho. Había una función rho, tal. Aquí, obviamente, como yo quiero sacar la masa de omega t, tengo que integrar variables espaciales. Por eso es que la rho funciona ahora con variables espaciales. ¿Por qué tienes t? ¿Por qué se mete t? Pues obviamente porque cambia en el tiempo. ¿Sí? Cambia en el tiempo. ¿Va? Entonces, esta densidad va a ser una función de t. ¿Por qué? Pues porque omega es función de t. ¿Sale? Entonces ahora la densidad está dada de esa manera. Es diferenciable. Si esto es diferenciable y rho es continuamente diferenciable en su argumento, entonces la derivada de rho respecto de t en x pico, t más la divergencia de rho por u en x pico, t es 0 en x pico que pertenece a omega t y t mayor o igual a 0. ¿Va? Esa es nuestra primera ecuación de movimiento. Entonces, ¿por qué le decimos forma local? Déjenme ver la cámara. ¿Por qué le decimos forma local? Bueno, como lo van a ver, todos los postulados que vamos a estar viendo tienen una descripción integral. ¿Por qué? Porque el postulado dice que esto se conserva. Esto es igual a una constante, entonces me está diciendo, esta integral es constante. Ok. Está en forma integral. Cuando yo le aplico en algún argumento de localización como el que voy a hacer, se obtiene la forma local. Y esta forma local, como ven, ya involucra ecuaciones diferenciales parciales. ¿Sale? Ya involucra ecuaciones diferenciales parciales. ¿Va? Entonces por eso le llamamos forma local, porque obviamente, pues para hablar de derivadas, pues tienes que definirlas sobre puntos interiores, sobre x pico, un punto interior, ¿no? Entonces por eso es que es local, porque esta relación es válida en puntos interiores. Ajá. Entonces tenemos la descripción local, la forma local del postulado. Estoy asumiendo que todo es suficientemente suave para que me queden las cosas. Entonces, demostración. Pues por el postulado de conservación de masa, tenemos que la derivada respecto de t de m de omega t es la derivada respecto de t de la integral de omega t de rho de x pico, t de x pico, y esto es 0. ¿Sale? ¿Ok? Postulado de conservación de masa. ¿Ok? Bueno, vamos a ponerle... No, todavía no. Pero fíjense, como que ¿qué queremos usar aquí? Pues transporte Reynolds, ¿no? Entonces, por el teorema de transporte
de Reynolds, tenemos que la derivada respecto de t de la integral de omega t de rho x pico, t de x pico es la integral sobre omega t de la parcial de rho respecto de t de x pico, t de x pico más la integral de una frontera, acuérdense, la frontera de omega t de rho x pico, t u punto vector normal exterior unitario respecto a ese x. A esto le ponemos, ¿sí? Pero podemos aplicarle el teorema de la divergencia a esto. Y por teorema de la divergencia, la integral de omega t de la parcial de rho respecto de t más la divergencia de rho por u, ¿ok? Todo esto respecto de x pico es 0, esto es 2, ¿sí? Bueno, y como esto es válido, para cualquier omega t, contenido en gamma t, pues 2 es equivalente a 2, no es equivalente, 2 implica pues de hecho sí es equivalente, 2 implica la forma local. Dos implica que la derivada de rho respecto de t x pico, t más la divergencia de rho u x pico, t es 0, y eso lo ponemos, ¿sale? Ahí está. ¿Ok? Entonces tenemos varias observaciones. Primero, el nombre de esta ecuación. ¿Ok? La ecuación 3 se llama ecuación de continuidad. ¿Sale? Ok. Siguiente punto. En el caso en que rho y u son diferenciables, pero por ejemplo no continuamente, o simplemente no tengo diferenciabilidad en x, ¿ok? No tengo, necesito diferenciabilidad, perdón. Ahorita te hablo, güey. ¿Sale? Entonces, que no son suficientemente diferenciables como para que yo saque la divergencia aquí, para que aplique yo el teorema de divergencia. Si ese es el caso, no son suficientemente suaves. La ecuación 1 es, ¿dónde la tengo? Ya la borré, ¿verdad? Ah, no, aquí está. La ecuación 1 es la ecuación a usar. Porque fíjense, ¿qué me dice la ecuación 1? La ecuación 1 me dice que esto, porque todo esto es 0, ¿no? Es igual a menos esto. ¿Va? Y vean que esto de aquí es el flujo de masa, es ρ, por velocidad, por vector normal, por elemento diferencial de superficie. Esto tiene unidades de flujo por unidad de área.
flujo de masa. Entonces se refiere a la masa que pasa por la frontera al tiempo, al tiempo t. ¿Okay? Entonces me está diciendo esto, o sea, si sale o entra masa al cuerpo continuo, si sale de él o entra a él, es a través de la frontera. Por eso es que esto es una ley de conservación. No hay ningún otro tipo de fenómeno. Permítanme. No hay ningún otro tipo de proceso que genere masa, ¿ok? Simplemente sale y entra por la frontera. No desaparece masa por puntos interiores o no se crea masa por puntos interiores. Y ese es el chiste de la dinámica de cuerpo continuo, que no suceda eso. ¿Por qué? Porque no aceptas la existencia de los átomos. Ya les había dicho, aquí no existen las partículas elementales. Ajá, la unidad elemental que construye todo no existe aquí, ¿no? Que los quarks y los electrones, no, aquí no están, ¿no? Hay casos en los que no puedes asumir eso. Por ejemplo, en técnicas de vacío, en ingeniería, hecho ahí en la facultad. Antes de esto pues se podía hacer la práctica, pero si ustedes tienen un gas contenido en algún volumen, en un recipiente, y le disminuyen su presión hasta por ahí de 10 a la menos 8 torricellis, más abajo de 10 a la menos 5 torricellis, todo esto, los choques elásticos entre partículas del gas son cada vez más probables. ¿Qué es un choque elástico? Un choque elástico es un choque en el que no toda la energía se hace cinética después del choque. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las dos partículas chocan. Si lo pensaran con carros es fácil porque dices, bueno, dos carros chocan y se deforman, ¿no? No es que no pasa como en el billar, que también son elásticos hasta cierto punto, pero en el billar ves las pelotas que hacen esto, ¿no? Les digo, idealmente, estamos en un caso ideal en el que después del golpe la energía con la que iban es la misma, ¿no? Pero vamos, idealmente lo pueden pensar así, ¿okay? En los carros no, porque se deforman, chocan dos carros y se deforman, ¿va? Entonces pueden quedarse ahí prensados, entonces no toda la energía se convirtió en energía de movimiento después del choque. En los gases pasa lo mismo, pero ¿qué pasa con dos moléculas cuando chocan? No se deforman, ¿no? Sino que comparten electrones, ¿okay? Sus electrones de valencia. Si uno de los electrones de valencia, si la energía del momento fue suficiente para que uno de los electrones de valencia salga de del átomo, de la partícula, lo que sea que tenga, la molécula, si saca uno de sus electrones de valencia, si fue suficiente es más, si el golpe no es suficiente para que no saque ningún tipo de electrón de valencia, entonces la energía se pierde, la energía del choque se pierde y se usa dentro de la molécula, ¿no? Necesitarías tú imprimirle la suficiente fuerza al choque para que después del choque se liberen electrones de valencia, ¿no? Y ellos traigan consigo misma energía, con ellos mismos traigan energía, ¿no? Al gas. Pero no pasa eso, ¿por qué? Porque en cuántica solamente, ese es el chiste de la cuántica, ¿no? Solamente ciertas cantidades de energía son las que ionizan una molécula o un gas o lo que sea, ¿no? Solamente ciertas cantidades, son cantidades discretas. Si tú no le das exactamente esa cantidad, si le das más, si le das menos, no vas a ionizar nada, no vas a sacar jamás más energía cinética al gas, la pierdes, ¿no? Entonces ahí hay pérdida a través de puntos interiores, pero es el problema cuando estás fuera de la dinámica de medios continuos. Estás fuera porque estás en condiciones en las que los efectos cuánticos, los efectos atómicos, pues ya se presentan de manera clásica. ¿Sí? ¿Okay? Bien, entonces, no, aquí no sucede esto, ¿va? Bueno, tenemos el teorema 3, ¿okay? Y esta es la descripción material
de la conservación de masa. Bien, si ρ es una función continua de su argumento, ¿ok? Tenemos entonces que ρm de xt, ya saben que j de xt es el jacobiano del flujo. Esto es ρ en x,0, que lo vamos a llamar ρ0 de x, para toda x que pertenece a gamma y t mayor o igual a 0. Esa es la conservación de masa en descripción material. Como ven, apuesto a que esta no la habían visto porque creo que uno de ustedes es físico, o más, creo que los dos están relacionados ahí con física o mate aplicadas, no me acuerdo. Pero seguro no habían visto esta. Esta es también la conservación de masa. La famosa es la ecuación de continuidad. No, pero esto es también conservación de masa, nada más que en una descripción material. Y es una descripción en la que no asumimos que ρ es suficientemente diferenciable. Entonces, van a ver que la prueba es todavía más elemental que la otra, ¿no? Porque por el postulado, esta es la demostración, por el postulado de conservación de masa, tengo que m de omega t es m de omega 0, para todo t mayor o igual a 0. ¿A poco no? La masa se conserva, es igual a la masa inicial. Como les decía, esta es la forma más justa del postulado. Yo en la anterior yo asumí diferenciabilidad. Ese es mi pedo. Ya se los he dicho, al universo no le interesa lo que opinen. Yo lo hice para hacer cuentas, ¿sí? Pero para ser justos, este es el postulado, es lo único que dice, ¿va? Ahora fíjense, por el teorema de cambio de variables, tengo que m de omega t es la integral de ρ de x pico, t de x pico, y esto es la integral sobre omega de ρm de x pico t en j de xt de x. ¿Sí? Bien, donde ya saben que ρm de xt es el campo material asociado, que es ρ de phi barra de x, t, Además, como inicialmente el mapeo de flujo es la identidad, ¿se acuerdan de esto? ¿Okay? Pues tenemos que m de omega 0 se puede escribir como la integral sobre omega, ¿okay?, de ρ de x, 0 de x, ¿okay?, y esto es igual a la integral sobre omega de ρ0 de x. ¿Sale? ¿Ok? Bueno, entonces la conservación de masa
implica que la integral sobre omega de rho m x, t jxt menos rho 0 dx es igual a 0 para todo t mayor o igual a 0, omega contenido en gamma. ¿Sí? Y por lo tanto, como estoy asumiendo que todo es continuo, tengo que rho m de x, t de j de x, t es rho 0 de x. Y ni siquiera continuo, ¿eh? ¿Se acuerdan que le pedí? ¿Se acuerdan que le pedí a la densidad cuando la definí? Que fuera localmente integrable. Entonces, realmente estoy concluyendo esto con el teorema de diferenciación de Lebesgue, el cual hace tiempo expliqué, ya había explicado cómo hacer esto. Pero es teorema de diferenciación de Lebesgue. ¿Sí? Entonces ahí está. ¿Vale? Esa es la conservación de masa. ¿Ok? O sea que a fin de cuentas, fíjense, porque este es el campo material, ¿no? Asociado. O sea, en sí, originalmente esto es espacial. Esto lo pueden escribir de manera espacial también, aquí está, ¿no? O sea, ¿qué les está diciendo? Que la densidad, la función densidad, les está diciendo cómo encontrar la densidad para tiempos mayores. Les está diciendo, la función densidad no es más que una multiplicación por el jacobiano del mapeo, ¿ok? O más, sí, mejor dicho así. Así es. Esta no es más que una multiplicación por el inverso del jacobiano del mapeo de esta. Ajá. Entonces, todas son parecidas a la densidad inicial, salvo el jacobiano. ¿Ok? El inverso del jacobiano, que es el jacobiano del mapeo inverso, ¿no? Bueno, ¿sale? Aquí queda una pregunta interesante. Bueno, y de esta, ¿qué tal si ahora supones que ρ es suficientemente suave? ¿Podrás encontrar la ecuación de continuidad? Sí se puede. Vamos a hacerlo. Entonces, observación. Observación. Supongamos que ρ es C1. Vamos a ponerle esto asterisco y derivando asterisco respecto de t queda ok, vamos a ver, hay que ser cuidadosos aquí. La parcial respecto de t de phi de rho de rho de phi barra x, t por j de x, t más rho de phi barra de x, t, por la derivada de j de x, t igual a 0. ¿Sí? Hay que tener cuidado con esta derivada porque esta derivada no es nada más la derivada de esta t. Aquí esto también depende de t, ¿no? Cuidado, hay que usar la regla de la cadena. ¿Va?
Entonces, la derivada temporal de rho phi barra de x, t, ¿ok? Por el jacobiano más rho de phi barra de x, t, por j de x, t por la divergencia espacial de u en phi de x, t, igual a 0. ¿Ahí que usé? Pues usé la fórmula de Euler, ¿no? Que ya habíamos demostrado. Entonces, tenemos que la derivada respecto de t de rho de phi barra x, t, ¿ok? Más rho de phi barra de x, t, déjenme escribirlo abajo porque no me va a quedar ahí. Más, a ver, espérenme. No. No, sí está bien. Más rho phi barra x, t, por divergencia espacial de u en phi x, t es 0. Ajá. Así es, ¿ok? Entonces aquí ya me quité un j, lo cual puedo hacer porque ya saben que esto es distinto de 0, y eso también es consecuencia de la fórmula de Euler, ¿no? ¿Ok? Entonces, rho de t, la derivada respecto de t de rho de x pico, t más el gradiente de x barra de rho de x pico, t punto u de x pico, t más rho de x pico, t por la divergencia de u en x pico, t, esto vale 0. Ahí que hice, no hice más que expandir esta derivada, usé regla de la cadena. En sí, lo que tienen aquí es la derivada